Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos? Que Dios les bendiga. Me da mucho gusto que ya hayamos avanzado tanto, que ya estemos llegando al tercer evangelio sinóptico, ya uno de los últimos documentos que vamos a estudiar. Nos faltaría el libro de los Hechos, que además está profundamente vinculado con este evangelio que vamos a analizar el día de hoy, que es el evangelio de Lucas. Así que para iniciar hemos de decir que el evangelio de Lucas tiene características propias, únicas, con una estructura, sobre todo en el pensamiento, más de características helénicas. Y el Evangelio de Lucas va a tener 7 divisiones: un prólogo, 5 secciones y un epílogo final. ¿De acuerdo? Entonces, a continuación vamos a ir a dar un recorrido rápido por todo el Evangelio, y quizás señalando algunos de los puntos que son de mayor interés para efectos de esta materia. Muy bien, pues para iniciar vamos a entrar con el prólogo, porque además resulta que el prólogo de Lucas sí es bastante particular y lo vamos a distinguir bastante de los evangelios de Marcos y de Mateo. Muy bien, el prólogo lo vamos a encontrar en el capítulo 1, versículos del 1 al 4, y es esta presentación que hace Lucas, que hace el autor del evangelio de Lucas para su libro o para su primer tratado. Antes de seguir avanzando, creo que vale la pena decir que el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos están ligados, y entre otras cosas, uno de los elementos que une estos dos libros es justamente el prólogo. Ambos tienen un prólogo que además identifican un mismo destinatario o una dedicatoria en común, que bueno, iremos avanzando, iremos adentrándonos en eso, pero vamos a decirlo. Inicia este prólogo, que son 4 versículos, en las cuales hay un prólogo que se conoce o que tiene características helénicas, y esto sí lo va a distinguir de Marcos y de Mateo. Va a dar una pequeña introducción. En esta pequeña introducción va a dedicar este primer tratado a un tal Teófilo. Hay diferentes posturas. Hay quienes consideran que Teófilo pudiera ser un nombre genérico, debido que en latín Teófilo significa, en griego Teófilo significa amante de Dios, ¿no? Teos y filos, y que pudiera ser que este prólogo está dedicado a todos los amantes de Dios, a todos los que amamos a Dios. Y bueno, esa es una postura un tanto romántica. La realidad es que la característica del prólogo es que está dedicado a un excelentísimo Teófilo. Excelentísimo, entendamos que se trataba de un título, una manera honrosa de nombrar a una persona en lo particular. Seguramente en la clase de teología sistemática analizaremos esta parte del prólogo, que es bastante particular y muy relevante. Pero bueno, digamos que estos 4 versículos incluyen esta dedicatoria al excelentísimo Teófilo. Otro elemento que es de suma relevancia es que el prólogo sí nos dice algunas cosas de lo que sucede alrededor de la escritura de este tratado, que es como, digamos, lo llama Lucas. Uno es que el propio prólogo dice que este libro, este tratado, va a ser resultado de una investigación profunda, de una investigación diligente, y que esta investigación además iba a ser con testigos oculares. Y aquí, si nos damos cuenta, el Evangelio de Lucas sí nos está dando muchos más datos respecto a la autoría, y nos está dando muchos más datos respecto al propósito, un montón de cosas que en el caso de Marcos y Mateo encontramos cuando analizamos el texto. Pero no, Lucas sí nos dice de entrada que ha investigado diligentemente y que lo ha hecho inclusive con testigos oculares. Esto es muy importante porque hace notarnos que el autor se identifica como un no testigo ocular en sí mismo, sino que él dice: yo estoy yendo con los testigos oculares para que a partir de ellos, de sus testimonios, digamos, de la autoridad que ellos pudieran aportar, de la información que ellos pudieran aportar, este tratado también pudiera alimentarse. Otro elemento único, relevantísimo de la introducción del Evangelio de Lucas, es que también nos hace ver que ya circulaban otros tratados, porque el Evangelio de Lucas va a decir: ya hay otros documentos, ya otros han hecho esfuerzos, ya otros han emprendido, digamos,
la tarea de organizar la historia de Jesús, pero yo quiero hacer también mi propio esfuerzo, quiero hacer también mi propia versión, ¿no? Quiero dar mi aportación a la fe cristiana. Entonces, si nos damos cuenta, el Evangelio de Lucas nos está dando un montón de datos sumamente relevantes para la historia de la fe cristiana. Además, esta idea, de cierta manera, aportaría evidencias para la hipótesis de decir que Lucas se va a basar quizás en Marcos, en Q, porque Lucas sí nos está diciendo que ya hay circulando dentro de la iglesia documentos, textos que hablan sobre la vida de Jesús y que Él los va a poner en orden y que Él va a hacer una edición y que Él va a hacer una aportación y que Él va a profundizar esa investigación. Entonces, el prólogo, aunque son tan solo 4 versículos para efecto de esta materia, la realidad es que es algo que vale la pena estudiar profundamente. Seguramente ya lo hicimos o lo veremos también en el video de Teología Sistemática, pero aquí, en este recorrido, estos 4 versículos son clave. Y además son versículos que van a ligar el Evangelio de Lucas con el libro de los Hechos. Muy bien, hasta ahí el tema de este importantísimo prólogo del Evangelio de Lucas. Iniciamos, hermanos, con la primera sección, la primera división natural del Evangelio de Lucas, la cual vamos a encontrar en Lucas desde el capítulo 1, versículo 5, hasta el capítulo 2, versículo 52. Y el Evangelio de Lucas va a tener una organización quizás más parecida a la que nosotros hubiéramos elegido. Empezar por la historia de Jesús, digamos, mencionando los antecedentes, inclusive familiares, de la vida de Jesús. Muy bien, inicia Lucas describiendo el anuncio milagroso del nacimiento de Juan el Bautista. Y después hay un anuncio también milagroso del nacimiento de Jesús. Ambos están asociados a milagros. Y recordemos, Lucas va a hacer esta descripción donde Zacarías y Elizabeth son un matrimonio que no pueden tener hijos, que son ya bastante ancianos, que no pueden tener hijos, y que sin embargo un ángel le anuncia a Zacarías que su esposa iba a concebir. Él no le cree, hay una disciplina y un castigo, por así decirlo, donde se le impide hablar durante todo el periodo donde su esposa estaría embarazada. Después nos describe este asunto donde María también se le anuncia que va a tener un hijo. Ella acepta ser parte del plan de Dios, y dado que ella es una mujer virgen, también resulta, y de manera más contundente todavía, un nacimiento de carácter milagroso. Llama la atención, ¿verdad? El nacimiento virginal de Jesús y su muerte y resurrección. Digamos que la historia de Jesús inicia, la historia de Jesús hombre, el Hijo del Hombre, esta encarnación de Dios, inicia con un milagro y también culmina con un milagro, ¿no? Esto hay que tomarlo en cuenta. Después resulta que Lucas nos va a narrar cómo es que estando María embarazada y estando conviviendo con Elizabeth embarazada, el hijo de Elizabeth, Juan, en el vientre de su madre, salta de alegría, y esto la emociona y también genera emoción en la vida de María. Y aquí encontramos un poema, un canto, el cántico de alabanza de María. Quiero aquí hacer una pequeña pausa y vamos a darnos cuenta, sobre todo en elementos de la niñez de Jesús, cómo es que María va a tomar un rol bastante importante. Creo que vale la pena señalar algo que pudiera ser similar a como cuando analizamos el Evangelio de Marcos. Ustedes, mis queridos hermanos, recordarán que cuando veíamos en Marcos la participación de Pedro, encontrábamos que Pedro pensaba, que Pedro sentía, que Pedro guardaba cosas en su corazón. De repente la perspectiva era muy vívida cuando se trataba de Pedro, y eso nos podía apuntar de una influencia del apóstol Pedro en la escritura del Evangelio de Marcos. En el caso de la historia, sobre todo aquellos elementos de la niñez de Jesús, María también va a tener un rol central. Y aquí vemos una María, un canto de alabanza de María. Después, en el capítulo 1, versículos 57 al 66, viene el nacimiento de Juan el Bautista. Zacarías, más adelante, milagrosamente vuelve a poder hablar, y lo que hace es profetizar respecto a su hijo Juan, quien sería el más grande profeta de Israel. Y claro que lo fue, porque fue el que señaló al Mesías.
Capítulo 2, versículos 1 al 7, ya se nos describe el nacimiento de Jesús en Belén y la historia más adelante de los pastores, estos pastores que guardaban la vigilia y después un coro de ángeles, un grupo de ángeles les dicen que ha nacido el Mesías. Ellos son aquellos que van a ir a Belén para poder adorar a este Mesías que ha nacido. Y aquí en el capítulo 2, versículo 19, en medio de esta historia, vamos a encontrar una expresión que nos llama la atención, que es que María guardaba todo eso en el corazón. Esta expresión es bastante vívida, es una expresión muy cercana. Nos podría hacer pensar que el autor de Lucas, del Evangelio de Lucas, ha entrevistado a María, o por lo menos a alguien muy cercano a María, que pudiera de repente otorgarle él la autoridad para escribir esto. Ella lo guardaba en su corazón. Bueno, llama mucho la atención. De ahí Lucas se va hasta la juventud de Jesús, va a la presentación de Jesús antes de ir a la juventud. Jesús es presentado en el templo cumpliendo todos los rituales de la ley judía, de la ley de Dios respecto a la presentación de un niño. Se le pone por nombre Jesús. Y de ahí ahora sí nos saltamos a Jesús en el templo, debatiendo con los maestros de la ley y hablando con ellos. Dentro de esta narración que conocemos, que sorprende que un niño de 12 años esté debatiendo con los fariseos, con los maestros de la ley y sorprendiéndoles a ellos de la gran sabiduría de este niño. En medio de esto hay una declaración de Jesús: me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Desde ahí, digamos que Lucas ya nos muestra un joven, un Jesús niño, para nuestro contexto que sería un preadolescente, aunque en ese momento no existía la preadolescencia, eras como de niño, pasabas a ser adulto. Así que está como en esta etapa, ¿no? Imagínate, hermano, un Jesús que era niño y que ahora también, a partir de esa edad, seguramente empezaría a aprender el oficio de su padre carpintero, de José, pues su padre terrenal, adoptivo, que se hace cargo de él humanamente hablando. Pero en ese contexto él dice: me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Y no solamente eso, dice el versículo 48, y que fue lo que le dijo a su madre. Entonces, hasta este punto de nuevo encontramos una descripción de algo que María está viviendo. Lucas va en estos elementos de la niñez de Jesús, en toda la primer parte, su primer sección, hablando de este Jesús antes de su ministerio, antes de todos los acontecimientos que ya abordan más profundamente los otros sinópticos. Vamos a ver la participación de María de manera sumamente relevante. Hermanos, iniciamos con la segunda sección del Evangelio de Lucas, la cual la vamos a encontrar desde el capítulo 3, versículo 1 al capítulo 4, versículo 13. Y Lucas nos va a hablar de Jesús y cómo es que él se prepara para el ministerio. De inmediato, en el capítulo 3, versículos 1 al 20, nos va a hablar del ministerio y la predicación de Juan. Más adelante nos muestra a Juan bautizando a Jesús, y esta manifestación milagrosa en la cual desde el cielo se da una autoridad a Jesús, señalándole a él como el Hijo de Dios, en quien Dios tiene complacencia. Después, en el capítulo 3, versículos 23 al 38, vamos a encontrar la genealogía de Jesús. Y aquí vamos a detenernos un poco porque hay algunos elementos característicos del Evangelio de Lucas que son de llamar la atención. Número uno, nos va a dar un dato muy relevante, porque en la genealogía de Jesús, en esta parte del Evangelio de Lucas, nos va a decir que Jesús iniciaría su ministerio como de 30 años. Es decir, esta idea de como de 30 años es como un alrededor, ¿no? Una edad promedio, y es un dato sumamente relevante que, bueno, a nosotros nos hace entender en qué momento de la vida Jesucristo va a iniciar con su ministerio. Después, algo que también va a llamar la atención es que hay una distinción con el Evangelio de Mateo. Ustedes recordarán, hermanos, que cuando estudiamos el Evangelio de Mateo, también Mateo va a dedicar una parte de su escrito a señalar la genealogía de Jesús. Sin embargo, resulta que cuando nosotros comparamos la genealogía de Jesús en el Evangelio de Mateo,
y con la que tiene el Evangelio de Lucas, vamos a encontrar algunas distinciones. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo nos dice que Jesús es hijo de José, que es hijo de Jacob. Y el Evangelio de Lucas nos va a decir que es hijo de José y nos va a hacer una aclaración muy importante, según se creía. ¿A qué se refiere? Bueno, obviamente esta de según se creía hasta hace una referencia a que Jesús biológicamente no es hijo de José, ¿verdad? Es hijo de María, hijo de Dios, en un acto milagroso que no podemos entender seguramente cabalmente, pero Lucas sí va a hacer esta descripción, según se creía. Y después nos va a decir que José es hijo de Elí. Entonces, en ambos casos, tanto Mateo como Lucas nos van a señalar a Jesús como hijo de José. Nosotros debemos entender que en ese momento cultural siempre el hijo llevaría el nombre del padre como una especie de apellido, ¿no? Jesús, hijo de José, era una manera de entender a Jesús, era una especie como para nosotros un apellido, decir el nombre de tu padre o el lugar de donde cual tú eres. Pero resulta que Mateo nos dice que José es hijo de Jacob y Lucas nos dice que José es hijo de Elí. ¿De acuerdo? En este caso, esta distinción tiene diferentes posibilidades. Eusebio, por ejemplo, dice que Mateo traza el linaje de Jesús por la vía biológica, es decir, por el lado de llega hasta José, y aunque José no es el padre biológico de Jesús, llega hasta él y después de él se describe a Jesús. Y Lucas va a dar una descripción por Leviato. En esta lógica se trataba de que, recordemos, cuando un hombre moría, la esposa podía o debía casarse con el hermano del difunto para así quedar bajo la protección. En esta descripción, digamos que es una manera en la cual Lucas, según esta hipótesis, probablemente está dando realmente la genealogía de María. Pero no va a decir Jesús, hijo de María, sino Jesús, hijo de José, pero va a empezar después al decir hijo de Elí. Hay algunos eruditos que piensan que Elí probablemente es un hermano de María, ¿no? Esta es una de las, digamos, hipótesis que podría ser. O sea, Elí sería yerno de José, o sería una posibilidad, ¿no?, de algunos de los eruditos. ¿Por qué se cree, o cuál sería algún sustento para apuntar a esta distinción? Bueno, una posibilidad es que lo que ya hablamos en la sección anterior, que en el Evangelio de Lucas hay un montón de expresiones donde la experiencia de María se puede describir muy vívida. Esto apunta a que es probable que María participara de alguna manera mediante sus testimonios, o por lo menos alguien cercano a María, para lo que va a recopilar Lucas, ¿no? Entonces, esta presencia de María, este rol de María dentro del Evangelio de Lucas, pudiera hacernos creer o suponer que esta es una posible respuesta de la distinción entre la genealogía de Mateo y de Lucas. Pero no es para nada la única distinción. Hay otra que sí nos va a hablar mucho del propósito. En el Evangelio de Mateo, ambos tienen algo en común, que es la presencia de David. En ambos se llega al punto de decir a Jesús como del linaje de David, lo cual es relevante para propósitos de entender el Mesías, ¿no? Este Mesías que pertenece al linaje de David. Sin embargo, aquí hay una distinción sumamente relevante. Si recordamos, Mateo, cuando habla de la genealogía, va a decir David, hijo de Abraham. Es decir, Mateo, en esta lógica semítica, va a ligar a Jesús a David y después a Abraham, a quien Dios le ha dado la promesa, a Abraham el hebreo, dando una característica judía a Jesús en este sentido. Sin embargo, en el caso de Lucas, nos va a decir la genealogía va a continuar hasta Adán, hijo de Dios. ¿Y esto por qué es sumamente relevante? ¿Por qué la genealogía hasta llegar a Adán, a hijo de Dios? Cuando nosotros analizamos el Evangelio de Lucas, vamos a irnos dando cuenta, y seguramente en materia, en
clase y en la otra cátedra hemos señalado cómo es que Lucas va a tener un lector con un perfil de pensamiento helénico, de cultura griega, y también un lector muy probablemente de un cristiano converso o un cristiano gentil, ¿no? Por así decirlo, como nosotros seguramente o muy probablemente somos. Pero finalmente Lucas, al llegar a Adán, es una forma de darle universalidad a la presencia de Jesús. Es decir, sí es cierto que Jesús es hijo de Abraham, pero Abraham es hijo de Adán, es decir, es el Mesías de los hombres. Lucas quiere presentar a Jesús no como el Mesías de los judíos, no porque no lo fuera, sino porque Lucas quiere decir, es nuestro Mesías. Recordemos, Lucas como un gentil, como un cristiano de origen gentil, él dice, no solamente es el Mesías de los hebreos, de los de descendencia hebrea, de los judíos, de los israelitas, de esa etnia, es Mesías de todos los que somos hijos de Adán. Así que es el Mesías universal. Y esto es un elemento de enorme valor, esta universalidad del mensaje de Lucas a través de la genealogía de Jesús, y que lo distingue de la genealogía de lo que encontramos en el Evangelio de Marcos. Finalmente, en el capítulo 4, versículo 1 al versículo 13, encontramos la tentación de Jesús, una narración que encontramos en el resto de los sinópticos. Y ahí concluye la segunda sección del Evangelio de Lucas. Muy bien, hermanos, iniciamos con la cuarta sección de del Evangelio de Lucas, la cual la vamos a encontrar desde el capítulo 9, versículos 51, al capítulo 19, versículos 44. Muy bien, para algo que quizás ya notaron de inmediato, es que esta es la sección más extensa del Evangelio de Lucas, y en contraste con el resto de los sinópticos, que le dan mucho peso al ministerio en Galilea, aquí vamos a ver que Lucas le va a dar un peso enorme al ministerio en Jerusalén o camino a Jerusalén. Inicia la narración con Jesús reprendiendo, decidiendo que va a ir a Jerusalén y reprendiendo a Jacobo y a Juan, debido a que en las aldeas de camino son rechazados. Jacobo y Juan proponen, oye Jesús, la gente que ha rechazado el mensaje, ellos están operando ahí como pregoneros de Jesús, como anunciantes respecto a la presencia de Jesús en la zona. Dicen Jacobo y Juan, ¿por qué no oramos para que descienda fuego sobre ellos? Ahí nos deja ver, con razón les decían hermanos del trueno. Después, en la sección del 9 al 57 al 62, vamos a encontrar las implicaciones del discipulado. Jesús dice, hasta los zorros tienen su guarida, pero los discípulos de él tendrían que pasar por una serie de dificultades. Es el costo, las implicaciones de ser discípulo de Jesús. Capítulo 10, del 1 al 20, vamos a ver una sección bastante amplia, donde se nos muestra la misión de los 70, la misión a los 70 discípulos. Incluye también los ayes a las ciudades que los rechacen. Después hay una pequeña descripción, ¿verdad?, de Satanás cayendo desde el cielo como un rayo, una descripción también única de esta enseñanza de la personificación del mal, ¿no?, a través de Satanás. También nos muestra a un Jesús que va a dar autoridad a sus discípulos para hacer milagros y para representarle. Después del capítulo 10, del 21 al 24, Jesús dice que Dios quiso revelárseles a ellos y no a los sabios. Pero hay una descripción muy interesante, porque describe a sus discípulos como niños. Seguramente haciendo una referencia a la sencillez de corazón, a la apertura para su mensaje, y que Dios se ha querido revelar a ellos. Es decir, habla, ¿verdad?, del corazón que debemos de tener para ser sensibles a Dios. Más adelante viene la parábola del buen samaritano. Ahora, esto es muy interesante porque es una parábola única. Esto es parte de L, es una sección, ¿recuerdan? Cuando hablamos de L, estamos hablando de algo que se encuentra exclusivamente en Lucas. Bueno, así arranca la parábola del buen samaritano, que ustedes y yo conocemos, pero vamos a darnos cuenta cómo es que Lucas le va a dar un peso muy importante en la predicación de Jesús al ministerio, a los no judíos, ¿verdad?, a los gentiles. Y en este caso, vamos a decirlo así, inclusive a los samaritanos, que no son vistos igual que los gentiles,
sino como un poquito peor, porque son como traidores, son como personas, son como hijos de israelitas, pero que se mezclaron con otras culturas, que se diluyeron. Así que, vaya, la confrontación entre los judíos y samaritanos era una relación de discriminación por parte de los judíos, y Lucas va a dar una enseñanza, o va a rescatar una enseñanza de Jesús respecto al buen samaritano. Esta sección que viene más adelante, que a partir del capítulo 10, es una sección que contiene mucho o sea, contiene muchos elementos que vienen en el Evangelio de Lucas y que no encontramos en otros evangelios. Por ejemplo, nos muestra las personas, digamos, la presencia de Marta y de María como mujeres discípulas de Jesús. Jesús enseña la oración modelo, ¿verdad?, el Padre Nuestro. Jesús enseña sobre una casa dividida contra sí misma. Una sección diversa también más adelante en el capítulo 11 del 24 al 54, es una sección que es diversa, llena de enseñanzas y de críticas al fariseísmo, hacia la cultura legalista. Más adelante, hasta el capítulo 12, versículos 1 al 7, la levadura de los fariseos. Así cierra, digamos, esta sección de confrontación con el legalismo de los fariseos. Hay que tener en mente a quién tiene como visión Lucas, ¿verdad? Él está pensando en los gentiles y de cierta manera quiere mostrarles un Jesús que fue crítico con el legalismo judío y que en cambio tuvo un corazón abierto hacia los gentiles, que al igual que los judíos que se abrieran a conocerle, él estaba abierto para ellos. Hay una sección que podríamos llamar resistir y ser fieles, ¿no?, en todo este asunto, en toda esta sección alrededor del capítulo 12. Más adelante, en esta sección del capítulo 12, versículos 13 hasta el 13, capítulo 5, vamos a encontrar una sección muy diversa, llena de enseñanzas de Jesús. Voy a resaltar una de ellas, que es la parábola de la higuera estéril, que es del capítulo 13, versículos 6 al 9, que es una parábola que, al igual que vemos en los evangelios sinópticos, cuando Jesús seca cuando hablamos sobre Jesús secando la higuera y la enseñanza que esto representaba, aquí inclusive Lucas nos habla de una parábola, es decir, va a utilizar Jesús literalmente la parábola, una enseñanza en contra del judaísmo legalista, una enseñanza en contra del propio pueblo. La higuera representa el fruto que Dios espera de su pueblo, y que si esa higuera estéril es como decir, he venido aquí para esperar que mi pueblo me reconozca, pero hay esterilidad. No hay frutos espirituales en medio de este pueblo y hay un juicio al respecto. Y por supuesto está hablando desde mi punto de vista de un cambio de era, ¿verdad? Está hablando de un momento, de una etapa nueva del pueblo de Dios que pasaría de los judíos a los judíos que reconocen al Mesías, abriéndose también al mundo gentil, que es la etapa de la iglesia, ¿verdad? La etapa del cristianismo. Después viene Jesús sanando a una mujer en sábado. Y esto va a ser muy relevante porque constantemente Lucas nos va a decir que Jesús hacía milagros en sábado. Noten ustedes, hermanos, esta lucha siempre que presenta Lucas entre Jesús y el legalismo judío. Después hay una sección amplia de parábolas, el lamento por Jerusalén. Hay un lamento de parte de Jesús respecto a Jerusalén, que mata a sus profetas. Hay una confrontación, una actitud de un Mesías que viene de los judíos, pero que los judíos no lo reconocen, pero que no es cosa nueva, sino que desde los tiempos de los profetas ha habido necedad en el corazón del pueblo de Dios. Continuamos, ¿verdad?, con Jesús sanando en el día de reposo, en el capítulo 14, de versículos de 1 al 6. Digamos que es una sección de legalismo versus Cristo, o Cristo versus el legalismo, por decirlo de una mejor manera. Vamos a encontrar todo el final del capítulo 14 y capítulo 15 con una sección amplia de parábolas y una sección también, digamos, de enseñanzas en general de Jesús. Iniciamos el capítulo 16 también con más parábolas, con más enseñanzas, y de aquí me voy a ir un poco rápido porque básicamente capítulo 17, más enseñanzas, y quizás valdría la pena detenernos después de esta serie, este periodo largo de enseñanzas de Jesús,
vámonos hasta el capítulo 17, versículos 11 al 19, cuando Jesús sana a 10 leprosos. Sin embargo, de nuevo vamos a ver la apertura de Lucas hacia los gentiles, porque en la narración de Lucas dice que hay 10 personas que son leprosos, que son sanados, y que solamente uno regresa a darle gracias. Sin embargo, Jesús dice, ¿qué pasó? Vinieron 10 a ser sanados, pero el único que regresó es este extranjero, haciendo referencia a que bajo la narrativa de Lucas, ese que regresó a Jesús era un gentil, no era un judío, y por eso es descrito, ¿verdad?, como un extranjero. Muy bien, quería hacer este paréntesis, y he estado deteniéndome, sobre todo, hermanos, cuando para efectos de esta clase, darnos cuenta cómo Lucas tiene una carga de poder mostrar a Jesús como un Jesús abierto a los gentiles y mostrar a Jesús como el Mesías de los gentiles también, ¿no? No solamente como el Mesías de los judíos. Seguimos hasta el capítulo 17, versículos 18 hasta el 18-14, una sección de nuevo amplia. Lucas se va aquí a juntar una sección amplia de parábolas y de enseñanzas. También, ¿verdad?, Jesús bendiciendo a los niños, la enseñanza o la descripción de Jesús con el joven rico. Jesús anuncia su muerte, un ciego que recibe la vista, es una serie de eventos. Más adelante nos vamos a ir hasta el capítulo 19, versículos 1 al 10, donde vamos a encontrar una sección que es también, única en el Evangelio de Lucas, que sería Jesús con Zaqueo. Y nos habla en esta descripción, parecía ser que Lucas quiere describirle al mundo cómo luce la conversión. Una vida transformada, un hombre que tenía una vida de hombre con valores mundanos, que había cometido actos de corrupción, que viene a Cristo, que Cristo le recibe independientemente de su pasado, y que en ese proceso de transformación él cambia de estilo de vida y en lugar de ser un ladrón se convierte en alguien que da, en alguien que quiere bendecir a las otras personas. Así que Lucas quiere hacer una fotografía de cómo luce un corazón transformado por Cristo. Capítulo 19, versículos 11 al 27, la parábola de las 10 minas. Y con esta parábola va a concluir esta cuarta sección, para entonces irnos ahora sí a la última semana en Jerusalén. Muy bien, hermanos, iniciamos con la cuarta sección de del Evangelio de Lucas, la cual la vamos a encontrar desde el capítulo 9, versículo 51, al capítulo 19, versículos 44. Muy bien, para algo que quizás ya notaron de inmediato, es que esta es la sección más extensa del Evangelio de Lucas, y en contraste con el resto de los sinópticos, que le dan mucho peso al ministerio en Galilea, aquí vamos a ver que Lucas le va a dar un peso enorme al ministerio en Jerusalén o camino a Jerusalén. Inicia la narración con Jesús reprendiendo, decidiendo que va a ir a Jerusalén y reprendiendo a Jacobo y a Juan, debido a que en las aldeas de camino son rechazados. Jacobo y Juan proponen: oye Jesús, la gente que ha rechazado el mensaje, ellos están operando ahí como pregoneros de Jesús, como anunciantes respecto a la presencia de Jesús en la zona. Dicen Jacobo y Juan: ¿por qué no oramos para que descienda fuego sobre ellos? Ahí nos deja ver, con razón les decían hermanos del trueno. Después, en la sección del 9 al 57 al 62, vamos a encontrar las implicaciones del discipulado. Jesús dice: hasta los zorros tienen su guarida, pero los discípulos de él tendrían que pasar por una serie de dificultades. Es el costo, las implicaciones de ser discípulo de Jesús. Capítulo 10, del 1 al 20, vamos a ver una sección bastante amplia, donde se nos muestra la misión de los 70, la misión a los 70 discípulos. Incluye también los ayes a las ciudades que los rechacen. Después hay una pequeña descripción, ¿verdad?, de Satanás cayendo desde el cielo como un rayo, una descripción también única de esta enseñanza de la personificación del mal, ¿no?, a través de Satanás. También nos muestra a un Jesús que va a dar autoridad a sus discípulos para hacer milagros y para representarle. Después del capítulo 10, del 21 al 24, Jesús dice que Dios
quiso revelárseles a ellos y no a los sabios. Pero hay una descripción muy interesante porque describe a sus discípulos como niños. Seguramente haciendo una referencia a la sencillez de corazón, a la apertura para su mensaje y que Dios se ha querido revelar a ellos. Es decir, habla, ¿verdad?, del corazón que debemos de tener para ser sensibles a Dios. Más adelante viene la parábola del buen samaritano. Ahora, esto es muy interesante porque es una parábola única. Esto es parte de L, es una sección, ¿recuerdan? Cuando hablamos de L, estamos hablando de algo que se encuentra exclusivamente en Lucas. Bueno, así arranca la parábola del buen samaritano que ustedes y yo conocemos, pero vamos a darnos cuenta cómo es que Lucas le va a dar un peso muy importante en la predicación de Jesús al ministerio, a los no judíos, ¿verdad?, a los gentiles. Y en este caso, vamos a decirlo así, inclusive a los samaritanos, que no son vistos igual que los gentiles, sino como un poquito peor, porque son como traidores, son como personas, son como hijos de israelitas, pero que se mezclaron con otras culturas, que se diluyeron. Así que, vaya, la confrontación entre los judíos y samaritanos era una relación de discriminación por parte de los judíos, y Lucas va a dar una enseñanza, o va a rescatar una enseñanza de Jesús respecto al buen samaritano. Esta sección que viene más adelante, que a partir del capítulo 10, es una sección que contiene mucho L, o sea, contiene muchos elementos que vienen en el Evangelio de Lucas y que no encontramos en otros evangelios. Por ejemplo, nos muestra las personas, digamos, la presencia de Marta y de María como mujeres discípulas de Jesús. Jesús enseña la oración modelo, ¿verdad?, el Padre Nuestro. Jesús enseña sobre una casa dividida contra sí misma. Una sección diversa también más adelante en el capítulo 11 del 24 al 54, es una sección que es diversa, llena de enseñanzas y de críticas al fariseísmo, hacia la cultura legalista. Más adelante, hasta el capítulo 12, versículos 1 al 7, la levadura de los fariseos. Así cierra, digamos, esta sección de confrontación con el legalismo de los fariseos. Hay que tener en mente a quién tiene como visión Lucas, ¿verdad? Él está pensando en los gentiles y de cierta manera quiere mostrarles un Jesús que fue crítico con el legalismo judío y que en cambio tuvo un corazón abierto hacia los gentiles, que al igual que los judíos que se abrieran a conocerle, él estaba abierto para ellos. Hay una sección que podríamos llamar resistir y ser fieles, ¿no?, en todo este asunto, en toda esta sección alrededor del capítulo 12. Más adelante, en esta sección del capítulo 12, versículos 13 hasta el 13, capítulo 5, vamos a encontrar una sección muy diversa, llena de enseñanzas de Jesús. Voy a resaltar una de ellas, que es la parábola de la higuera estéril, que es del capítulo 13, versículos 6 al 9, que es una parábola que, al igual que vemos en los evangelios sinópticos, cuando Jesús seca cuando hablamos sobre Jesús secando la higuera y la enseñanza que esto representaba, aquí inclusive Lucas nos habla de una parábola, es decir, va a utilizar Jesús literalmente la parábola, la enseñanza una enseñanza en contra del judaísmo legalista, una enseñanza en contra del propio pueblo. La higuera representa el fruto que Dios espera de su pueblo, y que si esa higuera estéril es como decir, he venido aquí para esperar que mi pueblo me reconozca, pero hay esterilidad, no hay frutos espirituales en medio de este pueblo y hay un juicio al respecto. Y por supuesto está hablando, desde mi punto de vista, de un cambio de era, ¿verdad? Está hablando de un momento, de una etapa nueva del pueblo de Dios, que pasaría de los judíos a los judíos que reconocen al Mesías, abriéndose también al mundo gentil, que es la etapa de la iglesia, ¿verdad?, la etapa del cristianismo. Después viene Jesús sanando a una mujer en sábado, y esto va a ser muy relevante porque constantemente Lucas nos va a decir que Jesús hacía milagros en sábado. Noten ustedes, hermanos, esta lucha siempre que presenta Lucas entre Jesús y el legalismo judío. Después hay una sección amplia de parábolas
el lamento por Jerusalén. Hay un lamento de parte de Jesús respecto a Jerusalén, que mata a sus profetas. Hay una confrontación, una actitud de un Mesías que viene de los judíos, pero que los judíos no lo reconocen, pero que no es cosa nueva, sino que desde los tiempos de los profetas ha habido necedad en el corazón del pueblo de Dios. Continuamos, ¿verdad?, con Jesús sanando en el día de reposo, en el capítulo 14, de versículos de 1 al 6. Digamos que es una sección de legalismo versus Cristo, o Cristo versus el legalismo, por decirlo de una mejor manera. Vamos a encontrar todo el capítulo, final del capítulo 14 y capítulo 15, con una sección amplia de parábolas y una sección también, digamos, de enseñanzas en general de Jesús. Iniciamos el capítulo 16 también con más parábolas, con más enseñanzas, y de aquí me voy a ir un poco rápido porque básicamente capítulo 17, más enseñanzas, y quizás valdría la pena detenernos después de esta serie, este periodo largo de enseñanzas de Jesús. Vámonos hasta el capítulo 17, versículos 11 al 19, cuando Jesús sana a 10 leprosos. Sin embargo, de nuevo vamos a ver la apertura de Lucas hacia los gentiles, porque en la narración de Lucas dice que hay 10 personas que son leprosos, que son sanados, y que solamente uno regresa a darle gracias. Sin embargo, Jesús dice, ¿qué pasó? Vinieron 10 a ser sanados, pero el único que regresó es este extranjero, haciendo referencia a que bajo la narrativa de Lucas, ese que regresó a Jesús era un gentil, no era un judío, y por eso es descrito, ¿verdad?, como un extranjero. Muy bien, quería hacer este paréntesis, y he estado deteniéndome, sobre todo, hermanos, cuando para efectos de esta clase, darnos cuenta cómo Lucas tiene una carga de poder mostrar a Jesús como un Jesús abierto a los gentiles y mostrar a Jesús como el Mesías de los gentiles también, no solamente como el Mesías de los judíos. Seguimos hasta el capítulo 17, versículos 18 hasta el 18-14, una sección de nuevo amplia. Lucas se va aquí a juntar una sección amplia de parábolas y de enseñanzas. También, ¿verdad?, Jesús bendiciendo a los niños, la enseñanza o la descripción de Jesús con el joven rico. Jesús anuncia su muerte, un ciego que recibe la vista. Es una serie de eventos. Más adelante nos vamos a ir hasta el capítulo 19, versículos 1 al 10, donde vamos a encontrar una sección que es también, única en el Evangelio de Lucas, que sería Jesús con Zaqueo. Y nos habla en esta descripción, parecía ser que Lucas quiere describirle al mundo cómo luce la conversión, una vida transformada, un hombre que tenía una vida de hombre con valores mundanos, que había cometido actos de corrupción, que viene a Cristo, que Cristo le recibe independientemente de su pasado, y que en ese proceso de transformación él cambia de estilo de vida, y en lugar de ser un ladrón se convierte en alguien que da, en alguien que quiere bendecir a las otras personas. Así que Lucas quiere hacer una fotografía de cómo luce un corazón transformado por Cristo. Capítulo 19, versículos 11 al 27, la parábola de las 10 minas. Y con esta parábola va a concluir esta cuarta sección, para entonces irnos ahora sí a la última semana en Jerusalén. Hemos llegado, hermanos, a la quinta sección del Evangelio de Lucas, en esta quinta división, antes de llegar al epílogo, la conclusión, que además de ser conclusión es el clímax, ¿verdad?, de la historia de Jesús. Pero finalmente Lucas en esta quinta sección nos va a hablar de la última semana en Jerusalén de Jesús. Inicia en el capítulo 19, versículos 28, y va a concluir en el capítulo 21, en el capítulo 21, versículo 38. Muy bien, esta sección inicia con Jesús en la entrada triunfal, una descripción bastante hermosa, bastante vívida, de Jesús siendo recibido en Jerusalén como rey, como Mesías, con este reconocimiento, ¿verdad? Hosana, el hijo de David. Después viene la purificación del templo, este celo de Jesús por el templo, esta situación donde es consumido Jesús al ver la perdición que se ha dado ahí dentro del templo.
Después a Jesús justamente le cuestionan en la narrativa de Lucas: oye, ¿con qué autoridad haces todo esto? Llegas aquí como Mesías y de repente llegas y nos cuestionas nuestros estilos de vida y cómo organizamos la vida en el templo. ¿Tú con qué autoridad haces estas cosas? Pero recordemos, Jesús no les contesta con qué autoridad. Después viene una sección amplia, desde el capítulo 20, versículos 9, hasta el capítulo 20, versículos 47, que vamos a encontrar en todos los sinópticos, y quizás vale la pena resaltar que todo esto de aquí va a estar en los 3 evangelios sinópticos. Sería la parábola de los labradores malvados, esta sección donde Jesús es desafiado si debían de pagar impuestos al César, y ya saben la respuesta, ¿no? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, cuando se le enseña un denario a Jesús. Después es cuestionado sobre la resurrección. También pregunta, ¿verdad? Esta pregunta de ¿quién es el Hijo del Cristo? De David, haciendo referencia: ¿tú qué crees respecto al Mesías? A ver, dinos, Jesús, ¿tú crees que el Mesías esta expresión de que si es hijo de David se refiere, será alguien que sea como David, será un rey, será alguien que se sentará en el trono de David, que gobernará Israel como David lo hizo? Y bueno, esta respuesta de Jesús, ¿verdad? Que no puede ser, debido a que David llama al Mesías su Señor. Entonces, es alguien con un mayor rango que David, ese a quien esperan. Y una acusación de Jesús hacia los escribas y hacia los maestros de la ley en ese momento, una acusación a su hipocresía, a su cerrazón, a su corazón duro, que no es capaz de ver a Jesús como lo que es, el Mesías. Después viene, ¿verdad?, la ofrenda de la viuda, una narrativa en el capítulo 21, versículos del 1 al 4. Esta ofrenda también la encontramos en el Evangelio de Marcos, y que llama la atención, ¿verdad?, que esta descripción no la haya también tomado Mateo, sino que está en Marcos y está en Lucas. Después, capítulo 21, del 5 al 6, la destrucción del templo. Aquí ya no me voy a detener, hermanos, tanto, porque ya hablamos de la importancia de esta descripción en los sinópticos para datar, desde mi punto de vista, para poner una fecha o un elemento, digamos, que nos pudiera hablar de una fecha quizás límite para la descripción de para la escritura, para el desarrollo de los evangelios sinópticos. Pero bueno, aquí la tenemos, capítulo 21, del 5 al 6, a Jesús profetizando la destrucción del templo, lo cual encontramos en todos los sinópticos. Y que aquí va a ser muy importante, porque pudiéramos entender que Lucas muy probablemente fue el último evangelio sinóptico en desarrollarse. Y aquí nos vamos a encontrar con lo mismo, con un Lucas que no hace mención alguna extra respecto a la profecía de Jesús de la destrucción del templo. Eso mínimamente debería de llamarnos la atención, ¿verdad? Porque Lucas también ignora, y dado que Lucas está haciendo un trabajo exhaustivo y un trabajo sumamente minucioso para poder buscar, digamos, mostrar a Jesús dentro de su propio contexto, y el hecho de no decir nada, si es que Lucas hubiera sido escrito después del 70, respecto a la profecía de Jesús diciendo que el templo sería destruido, pues insisto, mínimamente debería de causarnos demasiada duda. ¿Por qué ignorar un evento tan relevante, tan importante para la cosmovisión judeo-cristiana, para, digamos, para la historia del cristianismo, para la historia del judaísmo? Llama la atención que sucede lo mismo. Hay una tímida profecía de Jesús, donde él simplemente dice: no quedará piedra sobre piedra, sin mayor comentario, sin mayor agregarle nada. Entonces es de llamar la atención. Y finalmente, capítulo 21, del 7 al 38, las señales del fin y la venida del Hijo del Hombre. Hasta este momento nos ha mostrado Lucas en esta sección, esta semana profundamente dinámica de la última semana de Jesús en el contexto de la Pascua en Jerusalén. Y esto pues lo hace semejante, aunque quizás va a incluir algunos elementos únicos. Realmente toda esta sección guarda enormes semejanzas con el resto de los evangelios sinópticos. Hermanos, finalmente hemos llegado al epílogo de Lucas, a la parte final, pero que además es el clímax, es la conclusión y la razón de la fe en Jesucristo, la pasión y resurrección de Cristo. Quiero decirles que aquí vale la pena señalar que aunque Lucas comparte muchísimo de la historia de Marcos
y con toda probabilidad Marcos es una de sus fuentes, sí va a darnos una narración distinta a la de Marcos. Es decir, es como si Lucas, inclusive habiendo leído a Marcos y teniendo a Marcos como referencia, aquí dijera, aquí no voy a transcribir, aquí quiero dar una visión, aquí quiero dar una descripción que quizás es resultado de su propia investigación de los eventos. Entonces, aunque va a narrar eventos que están en Marcos y que también están en Mateo, porque es el momento clímax, se nota pues que hay una participación del autor del Evangelio de manera muy importante. Va a iniciar, esta sección la vamos a encontrar en Lucas capítulo 22, versículo 1 al 24, 53. Vamos a iniciar, ¿verdad?, con el complot para matar a Jesús. Después va a ir la cena del Señor. Esto pasa en los sinópticos, aunque insisto, la descripción de Lucas es única, tiene sus propias características. Después, algo que es único, no solamente en estilo, sino literalmente en la historia, es la grandeza del servicio, la cual encontramos en el capítulo 22, de 24 al 30. Esta descripción que solamente encontramos en el Evangelio de Lucas, que tiene un enorme valor, habla del servicio. Jesús vino a servir, no vino a ser servido, sino vino a servir. Después viene el anuncio de la negación de Pedro. Y hay una descripción que es bastante vívida, esta que encontramos en el capítulo 22, del 35 al 38, Jesús hablando de las bolsas, de los alforjes, de la espada, diciendo, vendan sus bolsas, vendan sus alforjas, compren espadas. Y le dicen a Jesús, Jesús, aquí hay 2 espadas, y él dice, basta. Esto los críticos hacen un señalamiento de que esta descripción en lo particular es bastante vívida, nos muestra este momento de crisis emocional, este momento de sentimientos a flor de piel, de un Jesús que está consciente de lo que va a vivir y que está dando enseñanzas y que quizás los propios discípulos no entienden, porque nos describe, si me permiten la expresión, un Jesús hasta cierto punto alterado y unos discípulos que no entienden por qué es la alteración. Después viene la oración en el Getsemaní, la cual encontramos en todos los sinópticos, capítulo 22, 47 al 53, el arresto de Jesús, la cual viene en los sinópticos y también en el Evangelio de Juan, aunque lo estudiamos aparte, ¿verdad? Pero en este caso, este arresto de Jesús es descrito en todos los evangelios. La negación de Jesús en el capítulo 22, versículo 62, más adelante ya se nos ve un Jesús que está en este proceso de arresto. Jesús es azotado, nos muestra a un Jesús que es llevado ante el concilio y que va a ser juzgado injustamente. Y en el juicio, vamos a llamarlo así, religioso de Jesús, que está violando la propia ley mosaica, no podían juzgar de noche y lo están haciendo, utilizando falsos testigos, violando toda la ley con tal de poder juzgar a Jesús. Más adelante, Lucas nos muestra un Jesús que es llevado ante Herodes y después este Jesús que recibe una sentencia de muerte, que está en el capítulo 23, versículos 13 al 25. En el capítulo 23, versículos 26 al 49, viene una descripción de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Es una descripción amplia, vívida, llena de datos únicos en Lucas, y se nota pues la investigación de Lucas, el interés que él pone en este evento tan importante. Después Lucas nos muestra un Jesús que es sepultado, para después mostrarnos en el capítulo 24, versículos del 1 al 12, la resurrección. Este evento es clave, tenía que estar en Lucas, está en todos los sinópticos, está en Juan, porque es la cúspide de la fe. Es el momento donde de plano Jesús revela y deja en clara su identidad. Y se diferencia de un profeta, de un maestro, de un gran líder, y se nos revela como la encarnación de Dios, que no solamente tiene la autoridad de dar vida Él a otras personas, sino Él mismo puede vencer la muerte. Así que es el momento, pues yo digo, clave de la narración y de la fe cristiana, ¿verdad? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Más adelante nos revela Jesús camino a Emaús y Jesús con los discípulos. Hay estos eventos. Lucas va a enseñarnos un Jesús actuando después de la resurrección, estando en medio de sus discípulos, enseñando inclusive después de la resurrección, para finalmente darnos la descripción de la ascensión, es decir, este momento donde Jesús deja a sus discípulos y va al cielo y regresa a su Padre, la cual encontramos en el versículo 24 del 50 al 53. Una característica de esta narración de la ascensión de Lucas es que además se distingue de la versión de Marcos, es que se nos habla de la ascensión, pero Lucas nos sitúa el lugar, que es a las afueras de Jerusalén. Nos dice que están en Betania y que están a las afueras de Jerusalén y que los discípulos después regresan a Jerusalén. Y esta parte del texto se queda, o sea, el final de Lucas se culmina como una especie de preparativo, es decir, queda claro que el Evangelio de Lucas, cuando llega al final, no está terminando. O sea, el final de Lucas es una preparación para el segundo tratado, que sería el libro de los Hechos. Así que Lucas dice, muy bien, Jesús vino, concurrieron todos estos eventos, los cuales se sitúan al final en Jerusalén, pero a partir de Jerusalén vamos a empezar a ver la expansión del Evangelio del Reino de Dios de Jerusalén al resto de las naciones. Así culmina el Evangelio de Lucas con esta preparación de Jesús, de esta presencia de Jesús en Jerusalén, dejando lista, servida la mesa para entrarle al libro de los Hechos. En conclusión, mis amados hermanos, vamos a decir lo siguiente: el Evangelio de Lucas es un escrito profundamente dinámico, con características únicas. Nos presenta una visión helénica, no solamente en su estilo, sino en su pensamiento. Nos muestra un Jesús abierto hacia el mundo gentil, busca proyectar un Jesús abierto en todos los sentidos, un evangelio universal hacia los niños, hacia las mujeres, hacia los gentiles, hacia los samaritanos. Sin duda alguna, un Jesús que no es un Mesías exclusivo de los judíos. Es un Jesús, es un Mesías que ha venido al mundo y que ha venido a todo creyente que esté dispuesto a creer en su evangelio. Estas son las características del Evangelio de Lucas y es la narrativa que él va presentando. Él va construyendo una idea desde un Jesús que surge, que nace en medio de un milagro, que nace en medio de milagros, que está rodeado de milagros desde su surgimiento, desde su nacimiento, desde su presencia en la tierra hasta su muerte y resurrección. La historia de Jesús, el hombre que nace en medio de milagros, que muere, pero que también a causa del poder de Dios es resucitado, y en el cual todo creyente, un Jesús que ha venido a los judíos, pero que también ha venido a los gentiles, y que todo gentil también puede venir a él y encontrarle en él el perdón, la restauración, el perdón de los pecados y la promesa de la vida eterna. Mis queridos hermanos, Lucas es una descripción histórica, hermosa, bella, y que además está complementando el libro de los Hechos, porque es la parte inicial, porque a Lucas le importa no solamente contar la historia de Jesús, sino también contar la historia de la iglesia. ¿Cómo es que saltamos de este Cristo resucitado al grupo de discípulos que forman la iglesia y que van a llevar a Jesús y su mensaje al resto del mundo? Muy bien, pues así concluimos analizando y dándonos un paseo rápido por el Evangelio de Lucas. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos, y espero que esta descripción sea de utilidad para formarnos de un criterio y entender el Evangelio de Lucas.